Bien, ya estamos de vuelta en el último bloque del programa. Estamos con la doctora Carolina Garcés Peralta, que es adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Doctora Carolina Garcés, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches con todas y todos, muchas gracias también por la invitación. Bien, ese nos parece un tema importante. Mañana hay una marcha de protesta que veremos, digamos, cuánta atención capta o no, pero el tema es que hace algunos años, si no me equivoco, 10, se aprobó una ley que establecía ciertos requisitos mínimos para las trabajadoras del hogar. Hagamos un poco de memoria sobre qué cosa es lo que esta ley aprobó, para luego pasar a conversar sobre si se está cumpliendo o no estos requerimientos mínimos y a qué es lo que deberíamos apuntar en el futuro. Bueno, hasta antes del año 2003 existían normas, pero a nivel del Poder Ejecutivo, es decir, decretos supremos que reconocían algunos derechos laborales de las trabajadoras del hogar, pero en realidad eran muy pocos. En el año 2003 sale la ley 27986, que es la ley de trabajadoras del hogar, y su reglamento de ese mismo año. Allí ya se reconoce a nivel de rango legal por primera vez una serie de derechos específicos para las trabajadoras del hogar. Y digo trabajadoras del hogar porque, como bien sabemos, de acuerdo a la última data del año 2010 del propio Ministerio de Trabajo, son aproximadamente formalmente registradas 455.000 personas, de las cuales el 96% son mujeres, ¿ok? Pero bueno... Ahora, ellas son las registradas formalmente. Formalmente. ¿Ese registro formal es una estadística que surge a partir de qué? De que son... o sea, ¿cómo se ha llegado a la conclusión de que ese es el número formal, digamos? Uno de los problemas que existe es que no existe un registro unificado, pero de la información que se ha obtenido es a través de lo que es la propia data oficial, es decir, del propio INEI, de la ENAO, la última ENAO, Encuesta Nacional de Hogares, fue del año 2010, y de las propias informaciones que se registran en el Ministerio de Trabajo o también en lo que es la SUNAT, porque también hay un registro que funciona en la SUNAT para el tema de lo que es pagos de seguros o pagos de pensiones. Pero en realidad, como bien mencionabas, es un tema a nivel formal, porque la mayoría de trabajadoras del hogar no están realmente registradas. O sea, es un trabajo informal, debe ser mayor, ¿no? Yo he escuchado en un reportaje el fin de semana que se hablaba hasta de 700.000 personas. Sí, es bastante mayor sin duda y no es una cifra realmente reconocida, porque incluso muchas trabajadoras del hogar no dicen que lo son, muchas están en una situación que es la que provoca los abusos y muchas tienen temor, también claro, o vergüenza. Es una actividad que genera muchas veces vergüenza, ¿no? Exactamente, porque es una actividad que por una serie de patrones y estereotipos social y culturalmente arraigados desde cientos de años atrás se ha considerado subvalorada, y si nos ponemos a pensar, incluso también tiene un estereotipo de género muy fuerte. ¿Por qué? Porque es una actividad doméstica, y por lo general la actividad doméstica se ha asimilado a la actividad de mujeres, y no es una actividad que no se le suele reconocer el valor que realmente tiene, porque muchos de nosotras y nosotras estamos en este momento aquí gracias a que contamos con personas que nos apoyan. Es un tema importante del cual quería conversar, pero vamos primero al tema de qué cosa establecía la ley en 2003. Sí, volvamos a ese tema, ¿no? Efectivamente, en el año 2003, es decir, 10 años atrás, se comienzan a reconocer una serie de derechos. En ese momento fue un avance, pero sin duda no fue suficiente, porque si nos ponemos a comparar esa ley que establece, a diferencia de los trabajadores en general, esa ley solamente reconoce 15 días de vacaciones. Los trabajadores en general tienen 30 días. Las microempresas tienen 15 días, digamos, las micro y creo que las pequeñas empresas. Claro, pero en realidad, en el punto en particular de lo que es el trabajo en general, ¿no? El general es 30 días y aquí es 15 días. Ahora, por otro lado, en la CTS lo mismo. Normalmente por compensación por tiempo de servicio se tiene derecho a un sueldo anual. En el caso de trabajadoras del hogar es medio sueldo. Vacaciones, lo mismo, son 30 días de vacaciones, bueno, creo que eso ya lo dije, gratificación, igual, gratificación es por fiestas patrias y Navidad solamente medio sueldo, y en el régimen normal es un sueldo completo. Si nos ponemos a pensar además que no hay sueldo mínimo vital, ese es el tema más crítico, creo. Ese es un tema muy crítico. Y se lo menciono porque para mirarlo fríamente, yo creo que es muy importante ese tema, pero muchas de las condiciones que usted ha mencionado sobre CTS, vacaciones y gratificación son las que se aplican también a las pequeñas y microempresas. Porque justamente lo que es el concepto de que es mejor promover que haya la contratación de esos trabajadores y que el incremento de los costos laborales podría como impedirlo. Pero ¿cómo así es que no hay un salario mínimo para un trabajador del hogar?
Nuevamente volvemos al tema del que estábamos partiendo, el problema del trabajo subvalorado, no reconocido realmente en su dimensión e importancia para las familias e incluso para la sociedad, para el desarrollo económico y social del país. Se subvalora este trabajo y no hay ninguna razón, no hay ninguna causa objetiva y razonable que justifique la diferencia de trato en relación a un trabajador en un régimen general. No hay ninguna causa. Ahora, no hay salario mínimo. Tampoco las horas trabajadas es un problema también serio. Que es un problema serio, ¿no? Porque es más, quienes se encuentran trabajando cama adentro, ¿cómo controlar eso cuando muchas veces hay cantidades de abusos de personas que regresan, digamos, 10, 11 de la noche y están esperando que la persona que está trabajando en casa tenga que atenderlas? No puede ser, ¿no? Pero eso no hay tampoco, y ese es el problema de esta ley, ¿no? No establece el sueldo mínimo, dice que los contratos pueden ser verbales o escritos, la mayoría se quedan en verbales. ¿Cómo se prueba? Claro. Si no está formalizado, si la mayoría son informales, ¿cómo reclamo yo? Y por este problema es que los pocos beneficios de esta norma, hace 10 años emitida, no se cumplen. Ahora, y tampoco los mecanismos existen para garantizar su cumplimiento. Antes de pasar al tema de la norma de la OIT y su aplicación, si uno ve ciudades como Arequipa, Ica, yo he tenido oportunidad de viajar a Arequipa y una de las cosas interesantes que pasaba es que un comentario en la ciudad era la demanda por trabajo está creciendo tanto que ahora ya no se encuentran trabajadoras del hogar. Es muy difícil encontrar porque la mayoría está trabajando en el campo, en alguna actividad agrícola, que además paga mejor. Debe haber también un problema de información, ¿no es cierto? Es decir, una trabajadora del hogar en este momento tiene una capacidad de negociación, si tuviese conciencia, digamos, de todos sus beneficios, mayor que hace 5 o 10 años. Tal vez hay una labor que hacer ahí de difusión respecto a qué está en capacidad de exigir una persona que trabaja en casa. Exactamente. Como labor principal. Nosotros estamos apostando a que esta norma, que no obstante ya de por sí la consideramos discriminatoria porque establece menos derechos, no se ha cumplido en 10 años, se modifique para que realmente se establezca, si no se ha estado cumpliendo, para que realmente reconozca igualdad de trato a las trabajadoras del hogar de cualquier otro régimen laboral, sin que hayan este tipo de prejuicios o estereotipos en contra. Pero además de eso hay que establecer los mecanismos para que se cumplan las normas, que ese es el otro gran problema, ¿no? Si efectivamente no hay una política pública del Estado que, como bien mencionas, establezca tanto información adecuada y se difunda la información adecuada por parte de las entidades del Estado competentes para que ellas conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son los mecanismos, mientras no se establezca un régimen de reclamos en el cual ellas puedan acudir. Hasta hace poco el Ministerio de Trabajo tenía un sistema para que ellas puedan ir a reclamar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, es decir, la hora en la que ellos trabajan. Saludo que justo en el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el Ministerio de Trabajo ha manifestado que van a establecer un régimen en el cual ellas también puedan ir a reclamar los días domingos. Bueno, esperemos que efectivamente eso se implemente, pero es necesario que haya una información a las trabajadoras del hogar, a los empleadores y las empleadoras de que tienen la obligación de cumplir y que el Estado en sí también ayude a sensibilizarnos respecto a esta problemática. Ahora,